Hola a todos los que están viendo este video. Eh, Me presento, soy Ramos Barajas José Manuel, de la Universidad Tecnológica de León, de la carrera de Procesos Industriales, área automotriz, y de la materia de procesos de autopartes plásticas. Bueno, en este video, mi compañero y yo vamos a estar hablando acerca de los parámetros importantes que se tienen que seguir paso a paso para lograr un buen proceso de soplado, y esto nos va a llevar a tener un producto de altísima calidad, sobre todo que esté a un precio considerable y que no tengamos pérdidas ni desperdicios de material. Bueno, vamos a empezar por hablar sobre el control correcto de la temperatura, eh, porque sabemos que la temperatura juega un factor importante dentro de este proceso, debido a que la temperatura es encargada de, más bien la preforma se pone a temperatura para así con el aire que se pueda deformar. Tenemos que tener en cuenta la temperatura de fundido. ¿Esto para qué? Para que nos ayude a tener una fusión bien, porque si tenemos una temperatura demasiado alta, pues el material se va a degradar o no se va a poder solidificar en el tiempo del soplado. Y obviamente si la temperatura es demasiado baja, pues esto no va a dejar que genere la fusión de los frentes de flujo durante el llenado. Tenemos que tener en cuenta un volumen de flash, no tiene que ser muy bajo, y pues de ser necesario tenemos que aumentar el volumen de material residual que cuelga al cerrar el molde. ¿Y esto para qué? Pues para que no se generen agujeros en esa zona ya mencionada. Y pues tenemos que tener en cuenta el cerrado del molde. No tiene que quedar incompleto el cierre, y no tenemos que cerrarlo de manera que alcance mucha velocidad, debido a que se puede dañar su estructura, o esto nos va a generar un daño al momento de que se haga el soplado. Y pues como este proceso se basa en aire soplado a presión, pues tenemos que controlar esa presión, no tiene que estar en exceso. Hay que disminuirla o hay que ponerle una forma ralentí, ya sea el aire del presoplado y del soplado, y esto para que no se genere una sobrepresión. Y tenemos que, para la variación del volumen de la botella, pues hay que saber el peso del parizón. Hay que estarlo checando constantemente a lo largo del proceso. Y hay que tomar en cuenta el tiempo del ciclo. ¿Por qué? Porque al incrementarse el tiempo del ciclo, obviamente se va a dejar menos tiempo para que el plástico se enfríe durante el proceso. Y bueno, esto, al tener mayor calor residual, se va a generar una mayor contracción. Y ya que andamos por aquí, pues tenemos que tomar en cuenta la temperatura del extrusor, y también hay que tomar en cuenta la temperatura del molde. Esto porque pues obviamente, como en el punto anterior, la contracción final pues va a ser mayor. Hay que trabajar con temperaturas constantes. Hay que tener en cuenta el control
de la presión del soplado. Como ya lo dije anteriormente, hay que estar checando la presión constantemente. Y pues hay que trabajar bajo un molde que sea con un volumen correcto. Hay que saber bien las medidas y las capacidades de la máquina de soplado. Hay que tener en cuenta de ver y inspeccionar que el producto no tenga burbujas. Esto porque, o qué tenemos que acatar a esto. Bueno, hay que evitar la humedad en la resina, hay que tener la presión constante y que no sea muy baja, la presión de llenado. Y hay que checar siempre el tornillo o cilindro. No hay que dejar que se contamine el área de trabajo ni ninguna parte de la máquina de soplado, porque pues obviamente es posible que en la botella, en su superficie, van a aparecer puntos negros o manchas. Esto debido a que no se hizo un aseo en la zona de la máquina o hubo polvo. Hay que tener en cuenta la superficie áspera de la botella. Los defectos superficiales de la botella se pueden generar debido a que no tuvimos esto en cuenta, que fue la condensación de humedad en los moldes, la baja temperatura de fundido, la presión demasiado baja en el aire de soplado, el venteo inadecuado del molde o bien los problemas con salida de gases. Y pues como lo dije aquí al principio, no hay que tener la superficie del molde dañada debido a que pues se nos van a generar al producto, se nos van a generar. Hola. Buen día, mi nombre es Josué Say Rodríguez Prado, vengo de la Universidad Tecnológica de León y les presentaré los siguientes temas que junto con mi compañero Ramos Barajas José Manuel: cristalidad y orientación. La influencia de la cristalidad contribuye con la resistencia del flujo molecular durante el proceso de estiramiento. El grado de tensión aumenta, resultado el producto más rígido y quebradizo. El desempeño del estiramiento del PET depende de la temperatura, peso molecular, velocidad de la cristalización, tipo de copolímero y de la composición. La cristalización inducida por deformación y la orientación son fenómenos que determinan las propiedades de los envases de PET obtenidos por inyección de soplado, por lo que propiedades como transparencia, resistencia y rigidez son fuertemente afectadas por el nivel de cristalización y la morfología. Además de la temperatura tanto del molde como el de la preforma, la presión del soplado y el tiempo de estirado. Viscosidad y peso molecular. Viscosidad y peso molecular. El PET puede clasificarse como resina de baja viscosidad o de alta viscosidad. El PET de baja viscosidad tiene una viscosidad de 0,75, mientras que el PET de alta viscosidad tiene una de 0,9 o mayor. Resinas de baja viscosidad se utilizan en una aplicación de gama de producto como fibras, botellas, etc. Las resinas de alta viscosidad o PET grado técnico o industrial es utilizada en cables para neumáticos, flejes, cinturones de seguridad, etc. Una de las características más importantes del PET es su viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca del material depende de la longitud de sus cadenas poliméricas. Cuando más largas sean las cadenas, más rígido será el material y por tanto mayor será la viscosidad. Los grados del PET se clasifican de acuerdo a los valores de los siguientes: grado fibra 0.40 a 0.70 grados, textiles 0.72
a 0.98 grados técnicos. Grado película 0.60 a 0.70 película bioorientada. Grado lámina termoformado 0.70 a 0.85. Grado envase 0.70 a 0.78 grado envase para agua, 0.78 a 0.85 grado de bebidas carbonatadas, monofilamento de ingeniería 1.00 a 2. Secado del PET. El PET se caracteriza por su alto grado higroscópico, es decir, absorbe humedad del medio ambiente, por lo que requiere de una obligada etapa de secado. En el caso del PET, la humedad contenida no solo se encuentra en la superficie, sino que se transporta en el interior de los gránulos por difusión, por lo que el secado de los poliésteres es de mayor exigencia, diferente de otros materiales, como los poliolefinas, donde solo la humedad superficial tiene que ser eliminada. Debido a la penetración de la humedad, se requiere tiempo relativamente largo y altas temperaturas de operación. Para lograr un procesamiento eficiente del PET, se requiere que la humedad sea menor de 0.004 a 0.005% antes de inyectar el material. La humedad presente a la temperatura de fusión causa la degradación hidrolítica del polímero, resultando en una disminución de la viscosidad intrínseca que genera un decremento del peso molecular, disminuyendo consecuentemente la dureza y la resistencia del producto final, modificando las propiedades de flujo, provocando que se adhiera partes del material al molde y aparezcan nubes sobre la superficie del artículo. Equipos y accesorios. El siguiente punto sería controles del producto. La clave del rendimiento económico de la operación es que el peso de cada unidad se mantenga constante. Por ello es deseable y posible disponer una estación de pesado de los productos, incluso en el moldeo a alta velocidad a la salida de la máquina. Los equipos actuales permiten pesadas precisas en ciclos menores de un segundo. Otra medición práctica es la del espesor de la pared en zonas determinadas mediante un equipo nuclear o ultrasónico. Este es el sistema más práctico para el envase o depósitos grandes. Siguiente punto. Equipo auxiliares. Al elegir el equipo auxiliar es necesario mantener un criterio de eficiencia energética, especialmente en el enfriamiento, puesto que las mejoras de productividad pueden tener un coste mayor de energía que el ahorro en tiempo de ciclo. El reprocesado y especialmente el compounding en fábrica necesitan de sistemas de conducción cuyo coste de funcionamiento, incluidos filtros, no deben superar el ahorro con respecto al uso de material en granulos. Lo mismo es válido para la introducción del sistema perfeccionados del secado. Siguiente punto. Manejo y secado del material. La selección de materiales de manejo de las resinas depende de forma del material, tamaño, densidad a granes y características del flujo. Siguiente. Requisitos de producción tales como kilogramos sobre hora en cada localización, distancia del contenedor o silo de almacenaje a la máquina, número de materiales distintos a conducir, etc. Otro, método de recepción y almacenaje del material. Siguiente. El secado de los plásticos depende de que sea del tipo no higroscópico, como los olefinas o el poliestireno, en cuyo caso la humedad se adhiere a la superficie de los granulos y se eliminan mediante soplado con aire caliente, o higroscópico, como los poliamidas ABS y PET, que solo se secan mediante aire deshumidificado. En el primer caso se utilizan cámaras de secadores de aire caliente,
pero en el segundo, para eliminar la humedad del aire, se utiliza coladores moleculares, que son complejos denominados zeolitas. Cuando se calientan, las zeolitas desprenden agua y las absorben al enfriarse. Los equipos que las contienen pueden tener un lecho único y múltiple y funcionan en circuito cerrado. Siguiente punto, atemperado. Hoy se considera necesario utilizar sistemas de enfriamiento en que se recupere el medio refrigerante. Hay tres categorías de temperatura del agua utilizada. En la de 27 a 29 grados se utilizan torres de enfriamiento u otros dispositivos de evaporación. En la de 7 a 13 grados centígrados es preciso refrigerar el agua y en la de 1 a 18 grados centígrados se debe además añadir anticongelante para evitar dañar el equipo. Los refrigeradores pueden equipar condensadores refrigerados por aire o por agua. En las operaciones de gran volumen de producción se utilizan sistemas centralizados de enfriamiento del agua, que en muchos casos sitúan los intercambiadores de calor en la atmósfera exteriores. Naturalmente, los cambios climáticos afectan el rendimiento de este tipo de instalaciones. Para concluir, ya debes de tener un poco de conocimiento con la exposición acerca de los funcionamientos y equipos de soplado. Algunas características básicas para el aprendizaje para el alumno al desarrollar un nuevo conocimiento requerido a la hora de maniobrar máquinas de inyección, en especial de soplado. Ya podrá conocer varias aplicaciones y funcionamientos del proceso para la industria especializadas en plástico y tendrá varias características sobre algunos plásticos, ya sea su viscosidad, densidad, peso molecular, entre otras. Gracias.